Cuando Clara recibió la noticia de la herencia, no imaginó que aquella casa antigua se convertiría en su mayor carga. Situada en las afueras de un pequeño pueblo, la propiedad permanecía abandonada desde hacía más de 30 años. El aire olía a polvo y madera húmeda, y los muebles estaban cubiertos por sábanas grises, como si alguien los hubiera querido esconder del tiempo. Las ventanas dejaban pasar una luz débil que apenas alcanzaba los pasillos, donde los retratos familiares colgaban, torcidos, enmarcados con marcos dorados oscurecidos por los años. El silencio era espeso, roto solo por el crujido del piso y el golpeteo leve del viento contra los cristales. Pero entre todos los cuadros, uno destacaba. Colgado justo al final del corredor principal, mostraba el rostro de una mujer de expresión severa y mirada profunda. No había nombre, solo una firma borrosa en la esquina inferior. A diferencia de los demás retratos, este parecía intacto, como si hubiera sido pintado recientemente. Clara lo observó con curiosidad. Los ojos parecían seguirla, sin importar desde qué ángulo lo mirara. Durante el día, la sensación era incómoda pero soportable. Sin embargo, al caer la noche, el ambiente de la casa cambiaba. El aire se volvía más frío. Los muebles parecían acomodarse solos con pequeños movimientos casi imperceptibles, y cada rincón parecía guardar un suspiro antiguo. Al pasar frente al retrato, Clara juró escuchar un ligero chasquido, como el roce de un marco al moverse. Pensó que era el viento, pero las ventanas estaban cerradas. Esa primera noche fue corta y agitada. Cada hora parecía repetirse igual, marcada por el tic-tac irregular de un reloj que no debía funcionar, pues estaba sin pilas. En la oscuridad, el pasillo se iluminaba apenas por la luz tenue que entraba de la calle. Desde su cama, Clara distinguía el contorno del cuadro en la distancia, una sombra fija que parecía observarla a través de la puerta entreabierta. Intentó dormir, pero algo la mantenía alerta, una sensación de presencia que no sabía explicar. Cuando el reloj marcó las 3, un sonido seco resonó en la casa. Era como si algo se hubiera desplazado lentamente sobre la pared. Clara se levantó con cautela y al asomarse por el pasillo, notó que el retrato ya no estaba perfectamente centrado. Se había inclinado apenas unos centímetros hacia un lado. Ningún viento podría haber hecho eso, ningún temblor, nada. Solo el silencio que ahora parecía observarla de vuelta. Entonces, el aire se volvió más pesado. Por un instante creyó ver el brillo de los ojos del retrato reflejarse con la luz de la calle, como si los párpados hubieran cambiado de posición. Un escalofrío le recorrió la espalda, y aunque intentó convencerse de que todo era una ilusión provocada por el cansancio, supo que algo en esa casa estaba vivo, algo que no debía haber despertado. La mañana siguiente comenzó con una revisión meticulosa de la casa. Clara encendió la calefacción, abrió las ventanas para ventilar y caminó pasillo por pasillo con una libreta en la mano. Anotó el estado de cada marco, la inclinación de los muebles, el polvo acumulado en los zócalos y la posición exacta del retrato del corredor. Midió con una cinta la distancia entre el borde inferior del cuadro y el piso y marcó con lápiz un punto apenas visible en la pared, justo donde se encontraba el ángulo izquierdo de la moldura. Quería pruebas de lo ocurrido en la madrugada. El resto del día transcurrió sin eventos extraordinarios. Un silencio espeso, olor a madera vieja, el eco hueco de sus pasos, y ese retrato que parecía conservar un brillo que no compartían los demás. Al atardecer, la temperatura descendió con rapidez inusual. El vidrio de las ventanas se empañó desde dentro, y la aguja del viejo barómetro del recibidor se movió hacia la zona de presión baja. Clara cerró cortinas, preparó una lámpara de mesa y dejó la libreta lista sobre una consola, junto a un termómetro. Cada cambio sería registrado. A las 9, el pasillo se volvió un corredor de sombras limpias y rectas, interrumpidas por el rectángulo oscuro del retrato. La casa no tenía corrientes de aire perceptibles. Aún así, el marco emitía un crujido tenue, semejante a la madera que se adapta. A las 10:30,
El termómetro marcó un descenso de 4 grados. El reloj de pared, sin pilas, conservaba las agujas en una hora imposible. Pese a ello, un tic seco se oyó desde su mecanismo, aislado, como un recordatorio de que el tiempo, de algún modo, seguía en marcha. Clara se aproximó al retrato con la lámpara y examinó la firma borrosa de la esquina inferior. Bajo la pátina, detectó un trazo que no había notado antes, un pequeño guión y una letra inicial que se perdía bajo el barniz oscurecido. Tomó una fotografía para compararla después. Al mover la luz, descubrió una línea limpia de polvo en la pared, paralela al borde del marco. Se trataba de una franja más clara, como si el retrato hubiera rozado ese punto al desplazarse milímetros. Buscó tornillos flojos, clavos vencidos, cualquier causa lógica. Todo parecía firme. En el suelo, el patrón del polvo revelaba zonas claras alrededor de la base de la pared, señales circulares del paso de un trapo antiguo que no correspondían a su limpieza de la mañana. No había huellas, solo la sugerencia de que alguien, en algún momento reciente, había repasado ese tramo con esmero. Cerca de la medianoche, el foco del pasillo titiló 2 veces y se estabilizó. La superficie del lienzo devolvió un reflejo débil. La pintura, vista de cerca, mostraba una capa fina y tensa, sin craquelado evidente, impropia para su edad. El barniz estaba intacto en casi toda la extensión, salvo por un punto minúsculo, a la altura del hombro derecho de la figura, donde el tejido parecía estirado de forma sutil. No era un desgarre, era una tensión homogénea, como si algo empujara desde atrás con la delicadeza de un pulso lento. Clara registró la hora y la posición del marco respecto del punto a lápiz. La desviación era mínima, pero real. 2 milímetros hacia la izquierda. Repitió la medición 3 veces para descartar error. Colocó un nivel sobre la parte superior y comprobó que la burbuja se resistía a quedar centrada. Bajo la lámpara, la mirada de la mujer en el retrato generaba una ilusión persistente. La dirección del iris parecía ligeramente distinta a la del día. No era una transformación obvia, sino un desplazamiento sutil, como si la pupila hubiera ganado un grado de giro. A la 1:06, el barómetro descendió otro tramo. El aire adquirió un olor metálico muy leve, parecido al de llaves antiguas. La lámpara de mesa permaneció estable, sin vibraciones. Clara apoyó la palma en la pared y percibió un frío localizado, una mancha de temperatura más baja alrededor del contorno del marco, como un halo invertido. Al retirar la mano, notó humedad en la yema de los dedos, aunque la pared estaba seca. La libreta registró la anomalía con términos breves: descenso térmico, halo frío, tensión del lienzo. Decidió revisar otros cuartos en busca de referencias. En el estudio encontró una caja con marcos vacíos, cortados a medida similar a la del retrato. Dentro había tiras de tela, restos de imprimación y una etiqueta con números de inventario. Nada indicaba un nombre, una fecha o un autor concluyente. El orden cuidadoso de los materiales sugería un trabajo interrumpido más que una mudanza. Volvió al corredor con la sensación de que el objeto central no era un recuerdo familiar, sino el eje de una actividad detenida. A las 2:43, un sonido bajo se produjo desde la pared. No fue un golpe ni un roce largo, sino un ajuste diminuto, puntual, que el oído reconoció como madera asentándose. El nivel marcó una inclinación nueva, imperceptible a simple vista, y el punto del lápiz quedó ahora detrás del borde del marco por una fracción de milímetro. La superficie del lienzo presentó entonces una variación que no dependía de la luz, una microondulación diagonal, del hombro hacia la comisura del labio, que desapareció en cuanto Clara parpadeó. El último registro de la noche añadió un detalle que no encajaba con la lógica del polvo y los clavos. La firma borrosa de la esquina inferior mostraba un trazo que parecía más nítido que horas atrás, como si alguien hubiese retirado apenas una capa de pátina. No había herramientas abiertas, ni solventes ni paños recientes. El barniz, sin embargo,
Lucía un brillo distinto bajo el mismo ángulo de la lámpara. Clara anotó la hora exacta y cerró la libreta. Antes de apartarse, levantó la vista por un instante adicional. En la pintura, el contorno de la figura conservaba su postura severa, pero la mano derecha, que recordaba apoyada con discreción sobre el regazo, ya no estaba donde su memoria la situaba. Ahora los dedos aparecían ligeramente flexionados, con un espacio mínimo entre el índice y el medio, un gesto tan tenue que hubiera pasado inadvertido sin los registros precisos del día. El pasillo permaneció inmóvil, el reloj siguió sin pilas, y el punto de lápiz quedó oculto tras el marco, como si nunca hubiese existido. La luz de la lámpara vibró una sola vez, breve, y el silencio recuperó su sitio justo cuando el termómetro descendió un grado más. Las anotaciones de la noche anterior se convirtieron en una secuencia precisa de mediciones y observaciones. Clara revisó los datos con la luz del día y confirmó lo que temía. El retrato había cambiado de posición 2 veces, en menos de 24 horas, sin causa física aparente. La línea de lápiz desaparecida, la humedad en la pared y el brillo reciente en la firma formaban un patrón demasiado exacto para ser casual. Decidió ampliar su investigación, convencida de que debía existir una explicación tangible, algún detalle histórico o material que justificara lo ocurrido. En el archivo municipal del pueblo, encontró un registro de propiedad que mencionaba el apellido Luna, perteneciente a los antiguos dueños de la casa a finales del siglo XIX. Entre los documentos había una lista de bienes asegurados, y en ella figuraba una nota que describía un retrato de dama con marco dorado, autor desconocido, fechado en 1892. El número de inventario coincidía con el escrito en la etiqueta hallada en la caja del estudio. Más abajo, una anotación añadía que el cuadro fue retirado de exhibición tras un incendio parcial en la vivienda, aunque no se especificaba por qué. El viaje de regreso estuvo acompañado por una lluvia ligera que comenzó al caer la tarde. Al entrar en la casa, Clara sintió de inmediato el mismo descenso térmico. El aire contenía un olor a cera apagada, distinto del de la madera vieja. Subió la intensidad de la lámpara y observó el corredor. El retrato seguía colgado en su sitio, pero ahora la superficie del lienzo presentaba un relieve sutil que antes no existía. Bajo cierta inclinación, parecía emerger una segunda silueta apenas visible detrás de la figura principal, como un rastro fantasmal oculto por las capas de pintura. El hallazgo la llevó a buscar material de restauración que había visto en el sótano. Entre pinceles secos y frascos de barniz encontró un cuaderno con páginas endurecidas por la humedad. Las primeras hojas contenían fórmulas químicas, indicaciones sobre mezclas y temperaturas, y una lista de pigmentos. En las últimas, la letra se volvía más apresurada, como si el autor escribiera bajo tensión. Había frases incompletas. La tela reacciona al calor. La figura responde a la mirada. El reverso debe permanecer sellado. Ninguna firma, solo iniciales coincidentes con las del apellido Luna. Durante la noche, Clara colocó la lámpara frente al retrato y acercó una lupa al borde inferior, donde la capa de barniz mostraba irregularidades. En el punto más fino descubrió lo que parecía ser una pequeña grieta circular, del tamaño de una moneda. A través de ella no se veía la pared, sino una sombra más oscura, como si la pintura tuviera profundidad. Introdujo una aguja delgada y sintió una ligera resistencia, no del lienzo, sino de algo blando que cedía con lentitud, como si existiera otra capa por detrás. Retiró la aguja, y del orificio brotó un olor leve a polvo antiguo. El reloj de pared marcaba las 2:40 cuando la temperatura volvió a caer. El cristal de la lámpara se empañó, y la llama se inclinó hacia el retrato, a pesar de no haber corriente de aire. Clara se apartó unos pasos y observó cómo la sombra de la figura en el cuadro parecía proyectarse más allá de la moldura, extendiéndose sobre la pared con un contorno que no correspondía a su posición real. Anotó el fenómeno y apagó la lámpara por un instante.
Al encenderla de nuevo, la sombra había desaparecido, pero la grieta en el barniz se había cerrado por completo, sin dejar rastro del agujero. La sensación de registro y control comenzó a diluirse. Cada dato nuevo invalidaba el anterior, y el orden cronológico se volvía impreciso. En su libreta, las líneas parecían haberse desplazado. Los números de hora y los centímetros ya no coincidían con los del día anterior. Intentó verificarlo con las fotografías del móvil, pero varias de ellas estaban desenfocadas, aunque recordaba haberlas tomado con pulso firme. En la última imagen visible, la mujer del retrato mostraba un brillo distinto en los ojos, un destello diminuto, como si un punto de luz hubiera surgido dentro de la pintura misma. Al revisar los bordes del marco, encontró nuevas irregularidades en la superficie dorada. No eran grietas ni golpes, parecían pequeñas impresiones, marcas de dedos, distribuidas con precisión sobre el metal, hundidas lo justo para percibirse bajo el tacto. No correspondían al tamaño de su mano. Las limpió con un paño seco, y el relieve desapareció al instante. Sin embargo, al alejarse, notó que una de las esquinas del retrato mostraba una ligera curvatura, como si la tela tirara hacia adentro. La presión invisible que había sentido la noche anterior volvía a manifestarse. En un intento de racionalizar los hechos, Clara revisó la estructura del muro. Golpeó suavemente la superficie y notó un eco hueco, diferente al resto de la casa. Golpeó otra vez, más abajo, y el sonido fue sólido. Había un compartimiento detrás, una cavidad oculta exactamente en el punto donde se encontraba el retrato. La pared tenía una sección más delgada, apenas perceptible, reforzada con una plancha de madera. Era evidente que alguien había sellado ese espacio deliberadamente. La humedad del ambiente aumentó, y una gota cayó desde el borde superior del marco, deslizándose lentamente por la pintura hasta la base. No era agua. Su textura era aceitosa, similar al barniz fresco. La mancha se detuvo justo sobre la firma y se extendió en una forma irregular. Clara observó en silencio, con la certeza de que algo dentro de esa estructura reaccionaba a su presencia. Anotó el último dato del día. La pintura exuda material nuevo, temperatura inferior al entorno, origen desconocido. Cuando cerró la libreta, el reloj marcaba las 3 en punto. El sonido aislado de un clic metálico resonó detrás de la pared, breve pero nítido, como el giro de una cerradura muy antigua que acabara de liberarse después de años inmóvil. El clic metálico no se repitió, pero dejó una certeza. Detrás del retrato había un espacio útil. Clara dejó la libreta sobre la consola, apagó la calefacción para percibir mejor cualquier variación del aire y tomó las herramientas básicas del sótano. Una linterna, un formón pequeño, un martillo de cabeza blanda y un nivel. Antes de tocar la pared, midió de nuevo la posición del cuadro con respecto al punto de lápiz invisibilizado por el propio marco. La desviación, comparada con el registro final de la noche anterior, sumaba ahora 3 milímetros en sentido vertical. No era un deslizamiento natural por gravedad, el soporte estaba firme. Anotó la cifra y retiró con cuidado el retrato, manteniendo el lienzo sujeto por los laterales para no deformarlo. La cara posterior mostró una tela de forro más reciente que el frente, fijada con grapas antiguas y una capa de papel encolado. En el centro, una cruz de lápiz señalaba la posición original, con letra ajena a la suya. Con el cuadro a un lado, la pared reveló lo que sospechaba: un rectángulo marcado por un perímetro leve, casi invisible, donde el enlucido cambiaba de textura. Al acercar la linterna, emergieron 4 cabezas de clavo pintadas del mismo color que la pared, alineadas como puntos de referencia. El sonido al golpear con los nudillos fue hueco en la zona superior e inmediato en la inferior, lo que indicaba una cámara de aire no muy profunda. Introdujo el formón por la ranura del zócalo hasta sentir un borde de madera. No forzó. Probó en la esquina contraria y encontró una resistencia menor.
Bastó un giro para que un listón, ajustado a presión, se desplazara 1 milímetro. El aire que emergió de la rendija no tenía olor a moho ni a madera húmeda, sino una neutralidad extraña, como el aire encapsulado de una caja que no se abre en años. La temperatura bajó 2 grados, según el termómetro portátil. Clara esperó a que el ambiente se estabilizara y retiró con movimientos cortos los listones. Tras ellos, apareció una tapa hecha con 2 planchas delgadas de madera, reforzadas por detrás con cuerda antigua endurecida por el tiempo. En un extremo, un pestillo de hierro, oculto bajo una capa de pintura, coincidía con la altura desde donde creyó oír el clic. Al tantearlo, no ofreció resistencia. Alguien, o algo, lo había destrabado poco antes. La tapa no cayó. Se mantuvo encajada con una holgura mínima, señal de que la pintura circundante sellaba el borde. Con una espátula fina, Clara cortó el contorno con calma. El borde se desprendió sin polvo suelto, como si la unión hubiera sido reciente. La cavidad detrás no era profunda. 30 centímetros de hueco, delimitado por vigas cortas que improvisaban un nicho. Dentro, a la izquierda, descansaba una carpeta de cartón con el lomo descolorido. A la derecha, un marco sin lienzo. Al centro, algo cubierto por un paño claro atado con hilo. Primero examinó la carpeta. Contenía inventarios de objetos, listas de restauración y notas de taller, fechadas entre 1892 y 1901. La caligrafía variaba, pero muchas rúbricas repetían las mismas iniciales del apellido registrado en el archivo municipal. Una de las hojas, titulada Mantenimiento del retrato de dama, describía tensión diferencial del tejido y control por temperatura con anotaciones sobre noches frías y mediciones de barómetro. No había conclusiones, solo instrucciones. No voltear el lienzo, no exponer la trasera a la luz, mantener sellado el reverso. En la esquina inferior, a lápiz. Reacciona a la mirada sostenida. El marco vacío tenía marcas de mordaza en los cantos, como si hubiera sujetado un lienzo gemelo o un respaldo en otra etapa. En uno de sus lados, una marca con números coincidía con el inventario que Clara había visto en el estudio. Todo conducía a la idea de un sistema: retrato, respaldo, cavidad, control de ambiente. Faltaba el elemento central. Lo encontró bajo el paño atado. Deshizo el nudo y levantó la tela. Apareció una plancha delgada, rígida, cubierta por una lámina de papel encerado. Al trasluz, se adivinaban trazos débiles como si fuese un boceto previo del mismo retrato, apenas encajado, con proporciones exactas y una sombra de mano en otra posición. El reverso estaba recubierto con una sustancia opaca, grisácea, que no correspondía a ningún barniz comercial contemporáneo. Clara colocó la plancha sobre la consola y comprobó que el tamaño era idéntico al del lienzo. La pieza parecía diseñada para quedar detrás del retrato, a poca distancia del tejido. Eso explicaría la sensación de relieve y la tensión anómala detectadas. Anotó todo con calma: medidas, materiales, temperatura. Luego enfocó la linterna en el interior de la cavidad y notó algo más. Una pequeña rueda dentada, oculta en el borde superior, unida a un alambre casi invisible que desaparecía hacia la viga lateral. No era un mecanismo eléctrico ni moderno, tampoco un adorno. Si la rueda giraba, ejercerían presión sobre algo detrás del cuadro. El hallazgo introducía una posibilidad controlable. Ciertos cambios en la pintura podrían no ser inexplicables, sino resultado de un sistema manual antiguo. Para verificarlo, Clara tocó la rueda con la yema del dedo y apenas la movió un diente. No produjo ruido, solo una vibración corta en el listón que sostenía el mecanismo. Colgó de nuevo el retrato, sin fijarlo por completo, y observó el lienzo con la lámpara inmóvil para evitar efectos de parpadeo. En un lapso de 2 minutos, la superficie mostró una tensión casi imperceptible en diagonal, similar a la microondulación del día anterior. Anotó la hora
y retiró el cuadro de nuevo. La rueda no se había desplazado. El alambre, sin embargo, presentaba un tramo brillante que delataba uso reciente. No por ella. La carpeta incluía una hoja con un diagrama sencillo: frente, respaldo, distancia de aire de 2 centímetros y notas sobre campo visual del observador. Sin explicaciones estéticas ni supersticiosas, el documento indicaba que el efecto dependía de la posición de la mirada y del tiempo de exposición. Al releer las líneas del diario del sótano, la figura responde a la mirada, entendió que aquello no era una metáfora, sino una instrucción. La combinación de pieza posterior, tensión del lienzo y un sistema de ajuste minúsculo producía cambios lentos, exactos, reproducibles en condiciones de noche fría, con luz lateral y observación continua. Quedaba una pregunta: ¿quién activaba el mecanismo si nadie más entraba a la casa? La respuesta no llegó con un razonamiento, sino con una evidencia. En el borde interior del nicho, entre polvo muy fino, se distinguían marcas recientes de contacto, líneas oblicuas pequeñas, agrupadas a la altura del pestillo. No eran huellas dactilares claras, pero tampoco podían confundirse con golpes antiguos. Al pasar un algodón, se desprendió una película casi invisible de residuo aceitoso que coincidía con la exudación vista sobre la firma del lienzo. 2 sistemas, 2 superficies, un solo patrón. Para restar margen al azar, Clara decidió sellar temporalmente la cavidad con cinta de pintor y un papel milimetrado, dejando marcas de control en cada esquina. Colgó el retrato sobre el sello improvisado y colocó la plancha cubierta de papel encerado en una mesa a la vista, lejos de la humedad. Registró una última ronda de variables: presión, temperatura, inclinación, distancia al piso. El pasillo quedó ordenado, medido, vigilado por la libreta abierta. A las 3:02, el reloj sin pilas emitió un único tic, idéntico al de noches anteriores. El papel milimetrado, liso hasta entonces, presentó un abombamiento en su centro, apenas un relieve del ancho de una uña. No hubo corriente de aire, ni vibración en el suelo, ni cambio en la lámpara. La cinta permaneció intacta, pero el sello mostraba un bulto que coincidía, según la proyección, con la rueda dentada del interior. Clara acercó el oído a la pared en silencio total y percibió, por primera vez, no un clic, sino un roce, extremadamente tenue, repetido con intervalos largos, semejante al avance de un engrane que no busca mover un objeto grande, sino calibrar algo que ya está en posición. Fue entonces cuando notó, en el borde inferior del retrato, una sombra nueva que no respondía a la luz ni a su movimiento. Ocupaba el espacio exacto donde el boceto bajo el papel encerado insinuaba una segunda silueta. La sombra bajo el retrato permaneció inmóvil durante varios segundos, tan definida que no podía atribuirse a la luz. Clara observó el contorno, una figura más baja que la retratada, situada justo detrás, como si existiera dentro del mismo espacio del lienzo. La superficie parecía contener 2 capas de profundidad que se superponían con una precisión imposible. El termómetro descendió 1 grado más y la lámpara emitió un zumbido leve, apenas perceptible. La hoja de papel milimetrado que sellaba la cavidad tembló con un movimiento corto, puntual, y el relieve central se aplanó como si hubiera exhalado. Clara anotó cada detalle con mano firme, consciente de que la objetividad era su única defensa. Midió la distancia entre la base del cuadro y el piso, exactamente la misma. El desplazamiento no existía en el mundo físico, solo en la percepción. Aún así, la sombra seguía allí. Decidió registrar el fenómeno con la cámara del teléfono. Ajustó el enfoque, captó varias imágenes y, al revisarlas, encontró algo desconcertante. En ninguna fotografía aparecía la segunda silueta. El reflejo del cristal mostraba solo la figura original, con el gesto sereno e inmóvil de siempre. Lo que veía con los ojos no quedaba atrapado por la lente. Durante la madrugada,
El aire del pasillo se densificó. La sensación de vacío detrás del muro se hizo más tangible, como si el hueco respirara. Clara apagó la lámpara principal y dejó una luz lateral para analizar cómo se proyectaban las sombras. En cuestión de minutos, los contornos del retrato comenzaron a ganar volumen. El rostro parecía más hundido, la mirada dirigida hacia un punto que no coincidía con la orientación habitual. Revisó sus notas. El efecto descrito en los antiguos documentos dependía de la posición del observador. Dio 2 pasos a la izquierda y la expresión cambió. No fue imaginación. El ángulo de la cabeza, apenas inclinado hacia abajo, modificaba toda la composición. Intentó repetir el experimento desde el lado contrario, pero al hacerlo notó un fenómeno adicional. El papel encerado con el boceto, dejado sobre la mesa a varios metros, mostraba una ondulación tenue, un leve ascenso en la zona donde estaba dibujada la mano. No había corriente de aire ni calor directo. Se acercó y constató que la superficie permanecía fría. Las líneas del dibujo, antes apagadas, parecían ahora más oscuras. Era como si el grafito hubiera absorbido parte de la luz del entorno. Esa coincidencia entre los 2 objetos, el cuadro y su boceto, la obligó a replantear la relación entre ambos. La libreta de restauración que había encontrado en la cavidad mencionaba la existencia de piezas complementarias destinadas a mantener la estabilidad del original. En una de las hojas, a medio borrar, se leía una frase: el segundo soporte no debe separarse del primero por más de 3 noches consecutivas. Clara repasó la cronología mentalmente. Había retirado la plancha la noche anterior y la había dejado expuesta. Era la segunda noche. El sistema descrito no parecía meramente técnico, sino parte de un método de conservación que mezclaba física y superstición. La anotación final del documento reforzaba esa idea. Sin el reflejo, la imagen se descompone. A las 2:20, un sonido repetido comenzó a manifestarse en la pared. No era metálico, ni semejante al del engranaje que había identificado antes. Era un golpeteo hueco, lento, constante, proveniente del interior del muro, justo en la altura donde se ocultaba la rueda. Cada golpe coincidía con un leve temblor en el papel milimetrado. Al cuarto impacto, la cinta se despegó unos milímetros y el aire cambió de presión. No se trataba de una corriente, sino de un desplazamiento mínimo, como si el hueco ajustara su volumen interno. Clara documentó el fenómeno y acercó el oído al papel. Desde dentro llegó un sonido tenue, semejante a un roce sobre tela. Retiró el retrato con cuidado y observó el sello. El abombamiento del centro había desaparecido por completo, pero en su lugar aparecieron 2 líneas finas paralelas marcadas desde el interior. Las midió, 14 centímetros de largo, con separación constante. El patrón se repetía en el borde del papel, donde el material se había adelgazado. Bajo la luz oblicua, esas marcas se parecían a las huellas que dejarían 2 dedos presionando desde el otro lado. Sin perder la calma, cortó la cinta para examinar el interior. La cavidad seguía allí, sin cambios visibles. La rueda dentada permanecía en su sitio, pero el alambre, que la unía a la viga, ya no estaba tenso. Colgaba flácido, con un extremo limpio, cortado recientemente. No había restos de oxidación ni fragmentos metálicos en el suelo. La tensión se había liberado sin dejar rastro mecánico. Revisó el espacio con la linterna y advirtió que la pared posterior de la cavidad presentaba un tono más claro, como si hubiera sido raspada desde adentro. La textura era irregular y mostraba pequeñas grietas superficiales, similares a las de un tejido muy fino adherido al yeso. El reloj, inmóvil desde días atrás, volvió a emitir un tic aislado, justo cuando Clara guardaba la herramienta. Ese sonido coincidió con una vibración corta en el suelo, apenas perceptible, suficiente para que el nivel de burbuja se desplazara 1 milímetro. No hubo más ruido, solo el silencio que parece esperar algo. La luz del pasillo se estabilizó y el ambiente recuperó una calma artificial.
Sin embargo, cuando miró hacia la mesa, el papel encerado ya no estaba donde lo había dejado. Estaba doblado en 4 partes exactas, formando un cuadrado perfecto junto a la libreta. El registro del día terminó con una nota breve. Cambios sin causa física. Interacción entre objetos persistente. Mantener observación continua. Pero antes de cerrar la libreta, Clara notó algo en la hoja anterior. Las últimas palabras que había escrito la noche anterior, ruido de engranaje detenido, aparecían tachadas con una línea diagonal. No recordaba haberlo hecho. Al pasar el dedo sobre el trazo, la tinta aún estaba fresca. El olor metálico volvió a llenar el aire con un matiz más intenso, proveniente del retrato colgado. En el reflejo del cristal, la segunda silueta ya no estaba detrás de la figura principal, sino ligeramente a un lado, como si se hubiera desplazado medio paso fuera del marco. Las líneas tachadas en la libreta marcaron un punto de inflexión en la observación de Clara. A partir de ese momento, cada dato que registraba parecía sufrir modificaciones cuando dejaba de mirarlo. Revisó las hojas anteriores y notó pequeñas variaciones en los números de hora, leves desplazamientos en las medidas o palabras añadidas con una caligrafía que imitaba la suya, aunque más apretada. No existía rastro de humedad ni de tinta corrida. Los cambios parecían integrados al papel, como si hubieran sido escritos al mismo tiempo que las notas originales. La alteración se extendía incluso a los márgenes, donde surgieron símbolos diminutos, círculos incompletos y trazos que no recordaba haber hecho. El retrato permanecía colgado, con la silueta lateral visible bajo la misma luz. Clara intentó distraerse analizando el material del lienzo, convencida de que debía existir una causa técnica para los fenómenos. Sin embargo, al tocar la superficie, notó una diferencia en la textura. La pintura ya no era uniforme. Ciertas zonas del rostro parecían más recientes, el pigmento ligeramente húmedo, como si hubiera sido aplicado horas atrás. No había manchas en la pared, ni olor a aceite fresco, pero la consistencia había cambiado. Documentó el hallazgo y comparó con fotografías anteriores. En las imágenes de días previos, la expresión de la mujer retratada era serena. En las actuales, el gesto mostraba una tensión imperceptible, un pliegue casi invisible en la comisura de los labios. Decidió verificar la autenticidad de las fotos transfiriéndolas al ordenador. Durante la revisión, el sistema generó duplicados automáticos con diferencias sutiles. En una de las copias, el retrato aparecía sin la figura lateral. En otra, con un fondo más oscuro. Pensó en un error de exposición, pero los metadatos mostraban la misma hora, el mismo enfoque y la misma iluminación. Guardó todas las versiones y desconectó el equipo para evitar modificaciones externas. Aún así, al volver a mirar la pantalla, una de las carpetas había cambiado de nombre por sí sola. Registro completo. La sensación de control se debilitó. La libreta, el termómetro y el nivel dejaron de ofrecer resultados coherentes. La temperatura subía y bajaba sin patrón. El reloj sin pilas avanzaba minutos al azar, y las mediciones de inclinación variaban aunque el cuadro no se moviera. El entorno físico parecía responder a una lógica interna distinta, una sincronía que no dependía del tiempo real. Clara mantuvo su rutina de observación cada hora exacta, determinada solo por el cronómetro del teléfono. En la tercera medición, descubrió un fenómeno nuevo. La sombra lateral proyectada por el retrato ya no era estática. Bajo la luz constante, el contorno se desplazaba de manera imperceptible, como si respirara. El aire comenzó a adquirir un olor metálico persistente, idéntico al detectado en las noches anteriores, pero ahora más concentrado. El origen parecía provenir de la unión entre el marco y la pared. Al revisar con la linterna, observó un hilo delgado de sustancia opaca que se filtraba por la parte superior del cuadro. No era barniz ni humedad. Tenía una densidad parecida a la cera derretida, aunque más fría. El hilo descendía lentamente hasta tocar la moldura inferior, donde se solidificaba formando una línea irregular. La tocó con el dedo. Era seca,
sin rastro de grasa. Aún así, el olor aumentó. La libreta registró la hora exacta del fenómeno, pero al mirar la página siguiente, encontró escrita una frase que no recordaba haber añadido: no mirar directamente el borde superior después de medianoche. Las letras estaban alineadas con precisión, sin temblores. Revisó las anteriores. La advertencia no existía antes. Esa instrucción, escrita con su propia letra, transformó la observación en precaución. A las 12 en punto, el barómetro se desplomó repentinamente y el nivel de aire pareció comprimirse. El foco de la lámpara parpadeó 2 veces y se apagó un instante. Cuando volvió a encenderse, la sombra lateral había desaparecido por completo del cristal. El silencio que siguió fue absoluto, interrumpido solo por el goteo de la sustancia endurecida que se desprendía del borde del cuadro. Clara movió la lámpara para asegurarse de que el fenómeno no era un reflejo. El haz de luz reveló una alteración en la pared. Justo detrás del marco, el yeso mostraba una grieta nueva, muy fina, en forma de arco. No era profunda, pero se extendía a lo largo de 30 centímetros. La forma coincidía con el límite superior del retrato. Esa fractura, sin embargo, no parecía un daño estructural. Tenía una simetría demasiado exacta, como si hubiera sido trazada a propósito. Revisó la cavidad oculta para comprobar si el mecanismo interno se mantenía igual. La rueda dentada permanecía inmóvil, el alambre cortado, el aire sin movimiento. Pero algo más había cambiado. En el fondo del nicho, sobre el polvo, aparecieron huellas muy pequeñas, no de dedos, sino de puntos circulares, dispuestos en línea recta, como el recorrido de un objeto pesado rodando lentamente. El patrón terminaba justo donde la grieta del muro hacía contacto con el borde del retrato. Era como si ambas partes, la cavidad y la pintura, se hubieran alineado en un mismo punto invisible. A las 3 de la madrugada, el ambiente alcanzó la temperatura más baja registrada hasta el momento. El vidrio de la lámpara se cubrió de condensación y el aire se volvió inmóvil, opaco. Clara observó el retrato una vez más para confirmar que no había cambios en la figura. Sin embargo, lo que encontró fue una diferencia precisa. La mujer retratada ya no miraba hacia el frente. Su cabeza, antes erguida, estaba girada ligeramente hacia el lado, en el mismo ángulo en que había aparecido la silueta desplazada. No se trataba de un error de memoria ni de perspectiva. El cambio estaba registrado en las fotografías duplicadas, en las notas alteradas y en la grieta recién formada, como si todas las pruebas se hubieran sincronizado para confirmar que el retrato ya no mostraba una única presencia. La última anotación de esa noche fue breve. El observador y la figura coinciden en el mismo plano. Clara cerró la libreta, pero al hacerlo notó que la cubierta ya no era de color marrón. El material había adquirido un tono oscuro, casi negro, y sobre la superficie se distinguía el contorno de una firma apenas visible, idéntica a la que aparecía en la esquina inferior del retrato. El cambio de color en la cubierta de la libreta no fue un error de luz. A la mañana siguiente, la superficie seguía oscurecida, y al ras de la textura, permanecía la misma firma ilegible del retrato. Clara la fotografió con distintos ángulos. En cada imagen, los trazos aparecían más nítidos que a simple vista. El registro del día se inició con una verificación general. El termómetro marcaba una temperatura estable pero inferior a la del resto de la casa. El reloj sin pilas mantenía 1 minuto, adelantado respecto a la última anotación, y el nivel de burbuja confirmaba que el retrato no se había movido. La coherencia aparente devolvió una calma funcional, suficiente para retomar el método. Decidió invertir el orden de las comprobaciones. Primero, la cavidad. La cinta y el papel milimetrado mostraban un relieve mínimo, casi imperceptible, concentrado en el punto donde la rueda dentada se alineaba con la grieta del muro. Bajo la linterna, el polvo del fondo tenía un patrón nuevo, una
forma alargada semejante al recorrido de un objeto que hubiera sido empujado hacia arriba y devuelto a su lugar. No había marcas digitales, solo la huella de un deslizamiento controlado. Segundo, la plancha cubierta con papel encerado. Seguía sobre la mesa, pero el grafito del boceto había ganado contraste, y la mano dibujada, antes insinuada, aparecía ahora definida con dedos separados, en una pose idéntica a la que Clara había observado en el retrato la noche en que la tensión del lienzo cambió de dirección. El retrato fue lo último. Lo observó con luz lateral constante, manteniendo la mirada en el punto exacto donde la firma se disolvía bajo el barniz. La mujer retratada no miraba ya al frente. Su cabeza, girada con precisión hacia el lado, parecía atender el mismo ángulo desde el cual Clara medía. Ese detalle coincidía con la anotación final del día anterior. El observador y la figura coinciden en el mismo plano. Con esa premisa, colocó una regla transparente sobre el cristal y marcó con un rotulador no permanente 3 coordenadas: altura de los ojos, inclinación de la cabeza y posición de la mano. Repitió el proceso a intervalos de 5 minutos. Las marcas no cambiaron. Lo que sí cambió fue el reflejo. En el vidrio, a la altura de la barbilla, apareció una sombra lineal que no existía en la pintura. Un borde que pertenecía a otra cara. El barómetro descendió un nivel. La lámpara emitió un zumbido estable, sin apagones. La casa no vibró. Aún así, la sensación de densidad aumentó, como si el pasillo redujera su volumen. Clara dio 2 pasos atrás para abarcar el conjunto: retrato, cavidad, plancha, libreta. Por primera vez, la combinación formó un sistema visible. El borde superior del marco se alineó con la curva de la grieta. La firma de la libreta reflejó un brillo puntual en el cristal. El boceto proyectó sobre la pared una sombra que se correspondía con la posición de la mano del retrato. Eran 4 piezas del mismo mecanismo, sincronizadas por el ángulo de observación. Para romper la configuración, giró la lámpara a 8 grados. El reflejo desapareció del vidrio, pero la sombra del boceto se mantuvo. La plancha, inerte a cualquier corriente inexistente, mostró una vibración leve en su canto, como si una fibra interna se tensara y soltara a intervalos. Clara acercó la oreja. Percibió una pulsación sorda, separada por 10 segundos exactos. La anotó. Luego apagó la lámpara durante un conteo de 20 y la encendió de nuevo. El retrato, aparentemente igual, tenía ahora una variación precisa. La línea del cuello exhibía un trazo más oscuro, una capa mínima que no aparecía en las fotografías del archivo. No era un daño ni una restauración evidente. Era un ajuste integrado al pigmento, como si el cuadro incorporara sus propios cambios, sin dejar rastro de intervención. El siguiente paso fue volver al nicho y comprobar la rueda. No se había movido. Sin embargo, el alambre cortado ya no colgaba. Faltaba por completo. Revisó el suelo, la consola, la mesa, la base del zócalo. Nada. El hilo había desaparecido del sistema sin alterar el polvo circundante. En el papel milimetrado, el relieve central se aplanó y, en su lugar, apareció una marca de lápiz en diagonal que cortaba las cuadrículas con exactitud. Clara no la había dibujado. La línea trazaba el mismo ángulo que la inclinación de la cabeza en el retrato. Era como si alguien hubiera trasladado una medida de un plano a otro. A mediodía, la luz natural entró por la ventana del final del pasillo. El retrato, ajeno a esa claridad, mantuvo el mismo contraste. La grieta del muro, en cambio, mostró una sombra interna. No era profundidad real. Era la proyección de una forma alargada que coincidía con la silueta secundaria observada días atrás. El fenómeno se sostuvo durante 3 minutos. Luego se desvaneció. Clara dejó de mirar el cuadro y enfocó la libreta. La cubierta estaba otra vez marrón. La firma había desaparecido. Al abrirla, encontró una página en blanco añadida entre sus notas, con un único texto centrado: conservar posición.
No había fecha ni rúbrica. Cerró el cuaderno y lo colocó justo bajo el retrato, como parte de la alineación. La última comprobación incluyó un detalle que había evitado: el reverso del lienzo. A pesar de las advertencias en los documentos antiguos, liberó 2 grapas de la tela posterior y levantó el forro lo suficiente para mirar. No encontró daños, ni parches, ni hollín de incendio. Solo una superficie limpia, tensada a la perfección. Lo que sí estaba fuera de lugar era un residuo casi invisible en la madera del bastidor. Un rastro tenue del mismo material opaco que goteaba del marco, distribuido en 4 puntos que marcaban con una simetría precisa la posición de una mano apoyada desde atrás. No dejó huellas al tacto, tampoco olor, pero al bajarlo, el nivel marcó 0 inclinación por primera vez desde que comenzaron los cambios. El pasillo quedó inmóvil. Las 4 piezas, retrato, grieta, cavidad, plancha, no mostraron variación durante 1 hora completa. El cronómetro del teléfono marcó 60 minutos exactos. Clara anotó estabilidad y retrocedió 2 pasos más para observar la composición desde el mismo punto donde, al comienzo, todo había iniciado, el extremo del corredor. En esa distancia, la mujer del retrato recuperó la serenidad original. La segunda silueta no estaba. La firma era apenas un trazo. El sistema, aparentemente, había cerrado su ciclo. Solo, entonces, en el vidrio, reapareció el reflejo lineal. Era nítido, paralelo al borde inferior, y se correspondía con un contorno que no pertenecía a ninguna figura pintada. El ángulo del reflejo coincidía exactamente con la altura de los ojos de Clara. Tomó una fotografía. La pantalla mostró el pasillo vacío, el retrato estable, la lámpara fija, ninguna línea, ninguna sombra. Guardó el teléfono, bajó la vista a la libreta y en la portada encontró de nuevo la firma. Esta vez completa, clara, imposible de confundir. La misma rúbrica del cuadro, seguida de una fecha exacta escrita con su propia caligrafía. No era del siglo XIX, era de esa misma mañana.